Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga muchísimo allá en sus hogares. Que el Señor derrame su misericordia a todos ustedes. Vamos a iniciar, ¿verdad?, en esta mañana dándole la gloria y la honra a Dios y que Él pueda guiarnos a través de su palabra a toda verdad. Bien, iglesia. Vamos a orar todos juntos ahí en sus hogares. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por darnos la gran oportunidad que todos nosotros tenemos de darte la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos, Señor, a darte lo mejor de nosotros. Aún así como están tus hijos en este momento confinados en sus hogares, guíanos, Señor, a no menguar, que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer aún estando en medio del confinamiento, Señor. Guíanos, guíanos, Señor, a darte la gloria, la honra, el honor que tú mereces, a ser dignos representantes, Señor, de tu gloria, de tu mensaje, de tu salvación. Llevar a las personas frutos dignos de arrepentimiento, porque tú nos has creado, Señor, en Cristo Jesús para buenas obras. En el nombre de Cristo Jesús, todos oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga. Entonces, hermanos míos, vamos a iniciar. Yo quiero dar un seguimiento a lo que es esta serie de lo que es hijos de Dios confinados, este tema del confinamiento. ¿Qué hacen los hijos de Dios en medio del confinamiento? ¿Qué cosas deben de acompañar a los hijos de Dios en todo este proceso? Bien, pero en la mañana de hoy vamos a hablar de David. Ese pastor de ovejas que luego se convirtió en un rey y uno de los reyes más amados y más prestigiosos de Israel. Vamos a hablar de eso porque no fue un hombre perfecto, podemos saber eso, no fue un hombre perfecto. Podemos ver que aún en el futuro hizo cosas graves, errores graves, pecados graves, cometió lo que es abuso de poder, engaño, fornicación, adulterio, podemos decir el homicidio de Urías. Pero todo esto, hermanos míos, Dios ya lo sabía en el momento de ungir a este muchacho, a este hombre joven como rey de Israel. Y era un hombre que tenía, según las escrituras que Dios buscaba, un hombre conforme a su corazón. Es muy interesante que a pesar de todo eso, Dios eligió a David. Ahora, ¿qué fue lo que vio Dios en David que no tenían los demás? Ustedes recordarán que cuando Dios eligió o decidió, ¿verdad?, destituir, quitar al rey Saúl por su desobediencia y todo eso, eh, llamó o dijo a Samuel que fuera y ungiera a uno de los hijos de Isaí. Bien, él tenía varios hijos. Entre ellos, Samuel pasa, ve a cada uno de ellos, lo entrevista, ve a algunos que le gustó muchísimo, pero Dios le dijo una y otra vez que no, hasta el punto que al final este hijo menor, que era David, parece que no era muy considerado o en esa parte, pareciera que no le estimaba como a alguien que merecía, ¿verdad?, este cargo prestigioso como rey. Pero aquí hubo una parte muy importante que yo creo que aún Samuel también aprendió. Y vamos a leer qué fue la respuesta de Dios cuando Samuel estaba frente a alguno de los hijos de Isaí. Escuchemos lo que Dios le dice a Samuel. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7 dice: Pero el Señor dijo a Samuel: No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura,
porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Wow, esta es la parte que es muy importante comprender. Lo que vemos aquí que diferenció entre uno y otro, entre David y todos sus hermanos, que parecieran que eran dignos merecedores de este puesto como rey de Israel, es muy interesante que lo que vio Dios no fue la apariencia, que es lo que normalmente nosotros vemos. La mayoría de las personas dicen que la primera impresión vemos y pensamos siempre en que eso es la regla. Bien, es la regla de oro para conocer a alguien, pero no lo es, hermanos míos. Aquí Dios no ve como el hombre ve. Dice porque el hombre ve lo exterior, pero Dios ve lo del corazón. El corazón fue lo que distinguió a David entre sus otros hermanos. Pero es interesante porque aún después de haber sido ungido, David tenía que esperar muchos años antes de llegar al trono. Pero había algo muy importante que le acompañaba a David desde ese momento. Dice Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 13, y el Espíritu del Señor vino poderosamente a David desde aquel día en adelante. Wow. Para mí hay tres etapas muy importantes en toda la vida de David. Podemos ver un corazón de pastor, como él inicia, un corazón de pastor, pero vemos también en el proceso de su confinamiento, de su vida en general, un corazón quebrantado. Dios quebranta los corazones, pero también podemos ver y conocer un corazón de rey. Fue un gran rey para Israel. Bien, pero es interesante, estas tres etapas, a pesar de un corazón de pastor quebrantado y también un corazón de rey, podemos ver que tuvo que pasar por una escuela, esa escuela del quebrantamiento, tuvo que pasar por ese proceso, ¿verdad?, de confinamiento total. Todo esto estuvo arropado, cubierto todo el tiempo con la gracia de Dios. Recuerden que desde ese momento, dice las Escrituras, que el Espíritu de Dios estaba con él desde ese momento en adelante. No se apartó de él. Pero también nosotros podemos ver que lo que es las Escrituras, él habla en los Salmos también mucho de eso, bien, de lo que él creía, de las convicciones que David tenía. Y una de las cosas que vamos a hablar que él tuvo en medio de su confinamiento fue la fe. Esto fue una de las cosas más importantes que él pudo haber obtenido. Todos nosotros tenemos la fe, y esta fe que viene por haber oído y escuchado la palabra de Dios. Escuchemos también lo que dice las Escrituras. Pero antes de eso, su confinamiento comienza con Saúl. Bien, comienza con Saúl. Cuando Saúl, que ya en ese punto, recuerden que él había matado a este gigante Goliat, habiendo salvado, ¿verdad?, en un sentido a los israelitas de estos filisteos, aún después de haberse creado, ¿verdad?, o haber crecido al punto de ser un gran guerrero en el pueblo de Israel, de darle muchas victorias al rey Saúl. Saúl tuvo envidia de David y quiso engancharlo un día con su lanza en una pared. Bien, trató de matarlo. En ese momento comienza entonces el confinamiento de David. También, para un dato interesante,
Saúl era suegro de David. Recuerden que él le había dado a Mical, su esposa, a su hija, se la había dado a David como recompensa en un sentido por las victorias que él había llevado también al pueblo de Israel. Pero escuchemos qué era la convicción de David en esos momentos. Bien, cuando él tuvo que huir de la presencia de Saúl para no ser asesinado por él, se entró en una cueva. Bien, estuvo durante varios años, muchos años, en ese proceso de confinamiento, de persecución de Saúl. Escuchemos lo que él creía, cuál era su convicción, su confianza, cuál era su fe en esos momentos. En Salmos capítulo 57 nos comenta qué pensaba dentro de una cueva David. Salmos 57, verso 1. Ten piedad de mí, dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad. Porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé, dice aquí, hasta que la destrucción pase. Wow. Esta era su convicción. Él era su refugio aún en medio de la destrucción. Era ahí donde él iba a refugiarse. Su refugio, obviamente, físicamente, en ese momento, era una cueva. Él estaba dentro de una cueva. Pero la cueva no lo iba a salvar de las manos de Saúl. No. Su real seguridad se encontraba, hermanos míos, en su Dios, en la esperanza que tenía él en su Dios. Pero escuchemos más en este capítulo 57, en el versículo 7 en adelante, qué es lo que él dice. Capítulo 57, versos 7 al 11. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despierta, arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Hermanos míos, este era el corazón de este hombre David. Esta era su fe, esta era su confianza, su certeza. Ahora podemos ver cosas que Samuel no podía ver, porque Dios no ve lo que el hombre ve, sino que Dios ve el corazón. También Samuel, como les había dicho, aprendió este gran principio. Pero aún en medio de este confinamiento, que estaba en estas circunstancias, David fue un hombre agradecido, tenía un corazón completamente admirado por la presencia de Dios, completamente admirado por la grandeza de su misericordia y su veracidad. Escuchemos también lo que dijo en el capítulo 40 este rey David. Al Señor esperaré, dice el versículo 1. Al Señor esperaré pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor cuán bienaventurado
dijo aquí David, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Él podía en ese momento decir, bienaventurado es aquel que pone toda su confianza en el Señor. Otra de las cosas también que nosotros podemos ver que David tenía y que le acompañó en medio de su confinamiento fue también el amor a su palabra, el amor a la palabra de Dios. Fue algo muy distintivo también en David. Salmos capítulo 19, él escribió, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Y dice aquí, si más que el mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Esta era su convicción, esta era su pasión, este era su amor a la palabra de Dios. Cómo consideraba la palabra de Dios más que cualquier cantidad de oro fino que pudiesen acumular. Él veía la palabra de Dios como mucho más que cualquier recompensa terrenal. Pero hay algo muy hermoso que nosotros podemos también ver que acompañó también a David en medio de su confinamiento, y fue el respeto o su respeto a la autoridad. Esto fue algo muy distintivo aún en David. Recuerden que Saúl quería asesinar a David por envidia. Saúl quería que su propia descendencia continuara el reinado, sus hijos continuaran el reinado. Pero es muy interesante que a pesar de que Saúl quería asesinar a David, David nunca procuró la muerte de Saúl. Escuchen muy bien lo que las escrituras nos hablan que sucedió en medio de ese confinamiento también que David tuvo por causa de este hombre. David tuvo oportunidades de matar a Saúl. Escuchemos muy bien en 1 de Samuel capítulo 24, qué es lo que dice. El versículo 4. Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David, dice aquí, se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran en contra de Saúl. Oigan eso, hermanos míos. Aquí David había tenido una gran oportunidad para eliminar o quitarse de encima, liberarse de ese confinamiento, de esa persecución que Saúl le tenía durante años. Estaba siendo perseguido y había un momento donde él pudo matar a Saúl, pero aún así no lo hizo.
Incluso su conciencia lo castigaba, le remordió su conciencia solamente por haber cortado parte del manto o del vestido de Saúl. Y no solamente no intentó matar a Saúl, bien, no procuró, sino que impidió que también sus hombres se levantaran en contra de Saúl. Eso es algo bello, porque a pesar de que David ya había sido ungido como el próximo rey, como rey de Israel, él todavía mantenía un gran respeto a quien era Saúl, rey de Israel, el ungido. Él había sido ungido por Dios. Ese era el respeto que tenía a la autoridad de Saúl. Y encomendó entonces su venganza, encomendó toda su vida a aquel que juzga justamente, a Dios. Pero eso es muy interesante. Así que David cuidó a Saúl de matarlo, no mató, respetó a Saúl, pero también cuidó la vida de su rey, del rey Saúl, impidiendo a estos hombres que mataran o se levantaran en contra de Saúl. Aunque ya él no era rey cuando él muere en una batalla, aun cuando él muere, David llora la muerte del rey Saúl. Ese era el respeto, bien, que David le ofrecía a esa autoridad que representaba a Saúl en ese momento. También también ayudó a su descendencia, bien, cuidó a su descendencia de que no desapareciera, cumpliendo así una promesa que él mismo le había hecho a Saúl, de que no iba a matar o iba a cortar a su descendencia. Pero para nosotros terminar con este mensaje, vamos a tener muy pendiente algunas cosas, hermanos míos. David fue ungido bien y escogido por Dios para ser rey de Israel. Bien, fue considerado el rey más grande de Israel también, aun siendo previamente en aquel entonces, hermanos míos, solo un pastor de ovejas, cuando nadie lo respetaba en un sentido, nadie pensaba que era apto o capaz para tener este cargo tan privilegiado como un rey de Israel. Dios escogió a este hombre por su corazón, un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero, ¿qué es lo que vio Dios? Bueno, tenía un corazón conforme al de Dios. Pero en ese momento era un pastor de ovejas. Dios utilizó esta escuela del quebrantamiento, bien, para formar este corazón de pastor y convertirlo en un gran rey. Aún en ese proceso también de ser un rey que pecó gravemente contra Dios, aún la misericordia de Dios se mantuvo con David. Por su arrepentimiento posterior a este pecado, él pudo reconocer su grave error delante de Dios. Pero escuchen muy bien, hermanos míos, porque servir a Dios requiere de mucha fe. Requiere que nosotros, hermanos míos, podamos amar su palabra. Ustedes recuerdan que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero tenemos que amar su palabra, hermanos míos. No solamente escuchar de oídas. No es solamente de oídas escuchar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, porque de eso se trata. Nuestro Señor Jesucristo también les dijo a sus discípulos,
en Juan capítulo 14, el verso 15 al 31. El verso 15, disculpen. El verso 15, si me amáis, si ustedes me aman, guardaréis mis mandamientos. Si ustedes aman a Jesús, la palabra de Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Iglesia, necesitamos confiar en Él. Tener fe no es una opción. Los hijos de Dios, por tener fe, creen en Él, confían en Él, le aman. Pero también necesitamos tener respeto, bien por las autoridades, por nuestras autoridades, aunque en el caso de David, procuren nuestra muerte. Debemos de encomendar nuestra venganza, nuestra justicia a aquel que juzga con justicia. Tenemos que encomendar toda nuestra vida. Nuestra casa no es lo que nos va a dar la seguridad, hermanos míos, en contra del coronavirus, en contra de un atracador, en contra de cualquier cosa que podamos pensar. Como tampoco lo pensaba David en este momento. Él tenía que estar en una cueva, sí, pero realmente su seguridad, su refugio real se encontraba en el Señor. ¿Es esa tu pasión? Confía en Dios, confía en su palabra, ama su palabra, porque esta es la realidad que debe de estar en los hijos que aún están confinados. Sea cual sea tu confinamiento, te preguntaré, ¿tienes el Espíritu de Dios? Porque esto hace la gran diferencia. David tenía el Espíritu de Dios desde el momento en que fue ungido en adelante. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Eso nuevamente hará la diferencia en todo el proceso de tu confinamiento. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad que tenemos de darte la gloria y la honra. Guíanos, Señor, como iglesia, a poder tener la confianza, la seguridad, Señor, en ti, que es la fe. Pero ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Y si te amamos, vamos a guardar relativamente tus mandamientos. Ayúdanos a respetar a nuestras autoridades. Pero ayúdanos, Señor, a comprender, a ser prudentes, ayúdanos a ser prudentes, a no tentarte, Señor Jesús. Ayúdanos a guiarnos a través de la misericordia. Como David tuvo esta gran oportunidad de matar, porque tú le habías dicho a David, como le dijeron sus hombres, este es el día en que Dios entregó lo que él te había dicho, que iban a entregar a tus enemigos en tus manos para que tú hicieras lo que quisieras con tus enemigos. Mas David no usó eso como excusa para asesinar a Saúl, sino que aún así decidió respetar. Yo admiro eso. Que este tipo de pensamientos, este tipo de misericordia, de gracia se encuentre en los corazones de cada uno de nosotros. Guía, Señor, a la iglesia a poder, Señor, verse a sí misma como los representantes dignos tuyos en este mundo perdido. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga mucho, iglesia. Recuerden, la próxima semana, el próximo miércoles vamos a tener esta hermosa reunión a través de Zoom. Recuerden inscribirse en esta aplicación de Zoom o a través de su cuenta. Recuerden escribir, por favor,
a la iglesia. En el email de la iglesia vamos a estar respondiendo todas sus angustias, sus necesidades. Vamos a tratar de poder, ¿verdad?, orar por ellas, pero también buscar soluciones para todos ustedes también en medio de este proceso en el cual la República Dominicana y el mundo se encuentra. Dios me le bendiga mucho, iglesia. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buenos días.